y justo a esta hora ya nos acompaña, bueno, don Camilo Coronado. Buen día de nuevo, don Camilo. Buenos días, Guillermo, ¿cómo está usted? Qué bien, qué bien. Mire que está aquí, ya está con nosotros nuestro consultor político favorito Oiga, de la casa. un gran amigo de la casa y la persona que nos dijo desde hace mucho tiempo que las elecciones en Ecuador iban a estar candela. Bueno, pero es que la gente, aquí es que el problema de Panamá, bueno, Orlando lo conoce bien. El problema de Panamá es que la gente se monta en la noticia cuando ya la tiene encima, ¿no? Nosotros venimos trabajando esta noticia ya desde hace como un mes y medio, cuando a nadie le importaba. Y bueno, aquí está el que sabe, lograron Goncalves. Pero antes de darle una parroquial, estuve conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal vía chat, porque me autorizó a desmentir esas informaciones que hay en algunos medios de que está grave, de que tiene la salud comprometida. Por supuesto que no está bien, porque tiene COVID-19 y es una persona mayor. Recuerden que la dictadura militar se encargó también de que su salud pues no fuera precisamente la mejor, pero eh, ahí va y estaba chateando conmigo hace un rato, así que no sé, pero no sigan esas voces agoreras. Ya yo he visto gente que pues prácticamente que lo tiene en el otro barrio y eso no es así. Y si alguien no me cree, pues con mucho gusto le envío los chats que he estado compartiendo con el doctor Bernal en hace unos cuantos minutos. Eh, Me reía con él porque yo decía, bueno, pues para que vea cómo es que lo están usando para de cortina, de humo, entre los problemas políticos del país. Y sé que eso no le extraña. Así que bueno, el doctor Bernal siempre con su humor político en estos casos. Así que bueno, regresemos acá. Alguien que también tiene buen humor político, lo que pasa es que no lo desarrollamos mucho aquí, pero tarde o temprano lo vamos a hacer. Don Orlando Goncalves, buen día. Buen ¿Tiene día, frío? Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a Camilo y a toda la audiencia. ¿Tiene frío? La verdad es que no está haciendo mucho frío. De hecho, está haciendo sol hoy en Bogotá. Agradecemos que hay sol. Pero tampoco es que haga el calor agradable que hay en Panamá. Claro, porque te veo abrigado hasta el cuello, ¿no? Sí. Eso no, y estás dentro de la casa, eso significa que bueno, comprenderás que aquí estamos en 33 grados centígrados, con sensación térmica de 35 más tarde. Entonces, nuestra dimensión del frío anda por los 25, 26 grados. De frío Aquí extremo. nosotros estamos en menos. Ahorita no sé cómo estaremos, pero amanecimos en 8 o 9 grados. No, qué va. Todo lo que esté debajo de la temperatura que marca mi aire acondicionado no me gusta. Y ya yo despierto mal, así, arropado y todo lo demás. Y creo que tengo el aire acondicionado en 26. Así que te imaginarás Ahorita cómo estamos andará. en 16. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Esa temperatura debe estar ahora más o menos en la tarde en Cerro Azul, en la noche, cayendo la noche. Orlando, Ecuador, eso se complicó, tal como lo pronosticaste. Así está bien, bien, bien complicado, sobre todo porque hay varios elementos que me gustaría mencionar. El primero, la sorpresa de Javier Hervás. Javier Hervás no figuraba en la pizarra de los favoritos, solo se hablaba de tres y de repente Javier Hervás con una campaña muy TikTok, muy estrafalaria, disruptiva, eh, no tan creativa, pero sí muy disruptiva, logra colarse y asciende al 16% de los votos. ¿Y quién es él? ¿De dónde sale que termina de cuarto lugar inesperadamente, con tantos votos? Eh, su partido Izquierda Democrática es un personaje poco conocido, pero fue tal la campaña que hicieron en redes, la intensidad de la campaña que hicieron en redes, y hay que tener en consideración que los millennials y la generación Z suman 46% del electorado del Ecuador.
Entonces, el señor aprovechó esa circunstancia y apareció en el escenario y se llevó el 16%. Ahora, el lío no está ahí, el lío está en que claramente Andrés Araúz, como se preveía y como decían las encuestas, llegó de primero con el 32% más o menos, pero el problema está en el segundo. ¿Quién va a segunda vuelta? Y hay un virtual empate. Hasta hace unos minutos la diferencia eran 2 décimas entre Yacu Pérez del movimiento Pacachuti y Guillermo Lasso del movimiento Creo. Ambos tienen 19.8 Yacu Pérez y Guillermo Lasso 19.6, entonces 2 décimas. Y todavía falta un porcentaje pequeño de actas, pero faltan 400.000 votos o la expresión de 400.000 votos de ecuatorianos en el extranjero. Y eso definitivamente cuando tienes 2 décimas, esos 400.000 votos pudieran inclinar la balanza. Entonces, no está claro quién pasa al momento, no está claro quién pasa a segunda vuelta. Eso puede tardar varios días. Sin embargo, hay 2 hechos que yo quisiera destacar. El primero es que entre votos nulos y votos blancos se llevaron el 13% de la votación. Y si a eso le sumas 18 de abstención, hubo 31%, o sea, 3 de cada 10 ecuatorianos o no se manifestaron o votaron nulo. Y eso es delicado para la gobernabilidad. Máximo cuando ves la Asamblea Nacional, la composición de la Asamblea Nacional. Quedó absolutamente variopinta, absolutamente todo mezclado, con el 75% de las actas y de las cuales ya 15 presentan novedades porque el sistema de votación de la Asamblea cambió y entonces eso generó mucha confusión, entre otras cosas, por una pésima campaña del Consejo Nacional Electoral. Tú tienes que, por ejemplo, el partido del señor Andrés Araúz tiene el 28% de la Asamblea. Pacachuti sacó el 20% de la Asamblea, lo cual es congruente con la votación que él tuvo como candidato presidencial de Yacu Pérez. Izquierda Democrática, el partido del señor Xavier Hervás, sacó el 12%. Creo llegó al 10% y el Partido Social Cristiano, que es su aliado, llegó al 18.7%. Entonces, entre los dos suman 18.6% de la Asamblea. Entonces, y hay un montón de candidatos más que sacaron alguito y alguno que otro diputado es posible que saque. Así que dispersos. Totalmente dispersa la Asamblea y esto no va a estar fácil. Gane quien gane la segunda vuelta en abril, no va a estar fácil. Aquí la pregunta es, ¿cómo son los escenarios? Un escenario es con Yacu Pérez clasificando a la segunda vuelta. Yacu Pérez, si bien es un movimiento indígena, ambientalista, se habla de que es de tendencia de izquierda, con lo cual la bisagra que se va a formar allí, el elemento bisagra sería Javier Hervás, el que pudiera inclinar la balanza, bien sea por Andrés Araúz o bien sea por Yacu Pérez. Pero pareciera ser que los votos de Guillermo Lasso, digamos, votos conservadores, preferirían votar por Yacu Pérez para evitar que regresara Rafael Correa. Ahora, si el caso es que Guillermo Lasso clasifica a la segunda vuelta, la pregunta es, ¿hacia dónde se moverán Yacu Pérez y Javier Hervás? Los indígenas no tuvieron una buena relación con Rafael Correa los últimos 8 años de su gobierno, de los 10 de gobierno, con lo cual pudiera ser que Lasso tuviera más flexibilidad y más juego para hacer alianzas, pero tampoco está claro. Lo que sí está claro es que gane quien gane en abril, tú vas a tener una asamblea totalmente fraccionada y eso no es fácil. Con un agravante, y con esto cierro,
el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que le da la facultad al presidente de disolver la asamblea si ésta le entorpece su trabajo y su plan de desarrollo. Y ya se comienza a hablar de que es posible generar eso, recurrir ese artículo, y ante la imposibilidad de llegar a una mayoría, el próximo presidente disuelva la asamblea. Así que eso es un conflicto que está allí latente y que veremos qué sucede. Eso va a tener que verse, Orlando Goncalves, porque al final del camino, déjame comenzar por el principio, porque para ir a lo primero que dijiste, cuando hablaste de este candidato que quedó de cuarto, que sí, es verdad, usó redes sociales, me quedé pensando, bueno, el problema que tienen estos candidatos que usan redes sociales de manera efectiva y correcta, que les da rédito, es que están en países latinoamericanos, que si lo hubieran hecho en un país europeo, Estados Unidos o Canadá, quizás o habría ganado las elecciones o habría quedado muy cerca por la penetración de Internet. O sea que la utilización correcta de Internet y de estas plataformas es efectiva, pero tiene una tendencia a tener efectividad donde hay penetración. Donde no hay penetración es más difícil. Entiendo que es así, ¿no? Es correcto, tu planteamiento es correcto, pero aquí habría que agregar otro elemento. La campaña estuvo muy centrada en correísmo y anticorreísmo, dejando de lado, por supuesto que estuvo en el debate el tema del COVID, pero no tuvo la preponderancia. Y mucho menos tuvo la preponderancia el tema de la pobreza y la pobreza extrema, que en el caso de Ecuador están disparados los números y la gente la está pasando muy mal. Entonces, en el medio de esa anarquía, cuando 3 de cada 10 ecuatorianos o no se expresaron o votaron nulo, surge algo irreverente, algo disruptivo, y me parece que el señor Javier Hervás logró capitalizar una especie de voto protesta contra el sistema. No votaron por él como propuesta política, probablemente hayan votado por él como una protesta contra el sistema. Ahí hay una diferencia grande. Muy interesante porque eso complementa entonces la razón por la cual sus redes sociales son tan efectivas. Fíjate esto, los porcentajes obtenidos por los candidatos presidenciales son consistentes con lo obtenido por sus partidos en la asamblea. La diferencia más grande la tiene justo Javier Servat. Él logra 16% de los votos como candidato presidencial, pero su partido solo logra el 12%. Entonces evidentemente hay un porcentaje de los votos que votó por él, pero un porcentaje importante seguramente votó como forma de protesta contra el sistema. Y te lo digo porque nos escuchan mucha gente, pero también nos escuchan algunos políticos que, como los del actual gobierno, llegan a la conclusión de que lo que los va a salvar son las redes sociales y enfocan su mensaje ahí. Y bueno, creo que eres consciente de los escándalos que hay y bueno, los errores que se cometen al no tener clara la situación, porque esto es un entorno, hay unas circunstancias que hay que monitorear eventualmente, porque en la medida de que las cosas cambian, tú tienes que cambiar. Aquí se adelantó todo y ya están los resultados. Ahora, lo que tú dices es clave. Lo de Ecuador, el que no conoce la historia sabe que allá hay poca paciencia con los políticos y se le pasa factura rápido. Muy rápido. Dicho esto, me da la impresión de que con el panorama que acabas de dar, las cosas no están tan fáciles para el candidato de Rafael Correa, el señor Arauz. En una segunda, lo dijimos la semana pasada, en una segunda vuelta, el señor Arauz, a mi manera de ver, se aproximó mucho a su techo de crecimiento. Entonces, la posibilidad de que crezca es más pequeña. Entonces, acá sí necesita el 50% de los votos para ganar ahora. Claro, a segunda vuelta 50 sí. más 1.
Entonces, tiene que jalar 18% de votos más de lo que tiene ahora. Yacu Pérez, claro, la tendría más arriba y Guillermo Lasso también, pero la posibilidad de hacer alianzas de estos dos personajes me parece, por lo que he leído, investigado, conversado y comentado con otros colegas, es que ellos dos pudieran tener más flexibilidad y en una eventual segunda vuelta pueden llevarse esto. Ahora, no todo está descartado. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Estando el expresidente Rafael Correa condenado, estando en el exterior desde hace varios años, estando inhabilitado políticamente porque trató de ser candidato a vicepresidente con Araúz y no lo dejaron porque tiene una condena firme. Cuando tú veías la publicidad, la imagen que destacaba era la de Rafael Correa. La del binomio presidencial estaba mucho más pequeña. ¿Qué te quiere decir esto? Que el hiperliderazgo de Rafael Correa dio para que, cargando desde el exterior la campaña, sacaran el 32% de los votos. Entonces, este debate correísmo-anticorreísmo, lo que quiere decir es que si la gente humilde, la gente sencilla, la gente que fue favorecida durante 10 años con el gobierno de Rafael Correa, logran llegarle y decirle, mire, nos pusieron todas las trabas, no nos permitieron competir, siguen estigmatizando al expresidente Correa. Es claro que tienen sus propios intereses y que quieren el poder para sus propios intereses. Cuidado y el señor Araúz no pudiera recibir un efecto parecido a lo que recibió la gente de Evo Morales en Bolivia. Tanto los estigmatizaron, tanto los atacaron, que ahí los tienen. Bueno, el caso en Panamá del expresidente Varela, ¿cómo gana Varela? Gana por la sobredosis de ataques y de estigmatización que le puso el expresidente Martinelli. Y eso definitivamente lo ayudó. Yo te lo he contado. El primer sorprendido de haber ganado las elecciones fue Juan Carlos Varela. Así es. No lo estoy inventando. Yo tengo fuentes cercanas con las que hablé esa misma semana, que incluso ellos estaban buscando un escenario de reemplazo que iba a pasar después de la derrota y se enteraron de que iba a ganar el viernes. Todavía había gente en el círculo 2, 3 que el sábado no sabía que las encuestas lo ponían adelante. Y el domingo, la mayor parte de sus correligionarios se enteraron frente a la pantalla de que iba a ganar. Yo estaba en el tribunal electoral y recuerdo lo perplejo de sus propias huestes. Que eso se tradujo después en la acción, ¿no? Una acción improvisada. Pero en este caso es al revés. En este caso ellos esperan ganar. Claro, pero el hecho de que los victimicen una y otra vez pudiera a la final favorecerlos. Entonces, la semana pasada lo dijimos, game over a partir de hoy. O sea, aquí se plantea otro juego, que todavía no está claro quiénes van a ser los jugadores. Solo hay un jugador claro que es Andrés Araúz, pero el segundo jugador no está claro. Pero el escenario queda totalmente abierto y en los próximos 60 días esto es otra elección, con otro enfoque. Y el papel de los medios de comunicación, porque hemos notado que incluso en la campaña como de Estados Unidos, los medios de comunicación se han comportado realmente como un peso, un factor importante. Y en el caso de Ecuador, Ecuavisa, Teleamazonas, pues evidentemente se ha alineado con el gobierno actual, pero más que estar con el gobierno, están contra Rafael Correa. Lo mismo, por ejemplo, emisoras tan fuertes como FM Mundo, los periódicos, el comercio, bueno, todos estos periódicos pues se han alineado contra Rafael Correa. Yo me imagino que por ahí es donde viene tu aprehensión de que lo victimicen, que ahora todos los medios se alineen y todo contra Correa y ponga ese escenario de, bueno, pobrecito el hombre que lo están atacando. Es correcto. Eso es un escenario peligroso, la línea es muy delgada y repito, a mí lo que me asombra de la campaña es que
y por eso hablé del hiperliderazgo de Rafael Correa, es que la discusión, la agenda de la discusión estuvo muy cargada en el tema de Correa anticorrea, Correa anticorrea. COVID, pobreza, desempleo, estuvieron muy por debajo en el debate. Y eso es realmente preocupante. Si mantienen esa línea, en la segunda vuelta, el efecto victimización pudiera darse. Si se van a plantear el tema de los ciudadanos, de cómo resolver la angustia de los ciudadanos, es otra. Ahora, y con esto cierro, el problema es que el señor Araúz puso mucha carne en el asador. Y ahora, ¿qué más carne va a buscar? Por ejemplo, una de sus ofertas centrales, que yo estoy seguro que le dio muy buenos resultados, era darle un bono de $1.000 a 1 millón de personas. Esos son 1.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Decir que se lo va a dar a 2 millones de personas? Bueno, no te creas que aquí te aumenta. El bono pasó de los 100 a los 70, va por 120, 140, y yo no sé ni por dónde va. O sea, yo no descarto la habilidad de los políticos para ser responsables. Claro, pero súmale a eso que el señor Araúz ya dijo, vamos a romper con el Fondo Monetario. Cuando tú tienes un país que tiene el 70% de su PIB endeudado. Bueno, lo que pasa es que yo creo que él sabe que el Fondo Monetario le va a poner muchas trabas para darle préstamos y para ir por delante y no queda como un presidente fascineroso. Ya dice, no, los malos son ellos. Claro, pero ha sido la Eso es hábil. estrategia de Eso ese, será hábil. y ha sido la estrategia de la gente que está en esa tendencia política de satanizar al Fondo Monetario. Ojo, que también el fondo también ha ayudado a ganarse ese Sí, sí, prestigio de no son satán. carmelitas descalzas. Así es, así es. Orlando, en 1 minuto y medio, ahí tenemos como 3, 1 minuto y medio, me gustaría saber tu opinión de lo que pasó con ese tema de la Cancillería de Panamá, que le pide las credenciales a la embajadora, que creo que tú conoces bien, Fabiola Sabarce, una persona que yo le tengo gran estima, pero me ha llamado mucho la atención la reacción de los venezolanos en Panamá, sobre todo, digamos que el sector más beligerante y mejor acomodado económicamente, donde hay una división eh, a favor de la acción. Porque se quejan de que el gobierno de Guaidó pues, ha perdido su vigencia, ha perdido su legitimidad, y la verdad es que no tiene ningún sentido tener una dicotomía de este tipo. Bueno, es muy complejo para los países entender lo que pasa en Venezuela. Tienes 2 presidentes, 2 asambleas, 2 fiscales, 2 tribunales supremos de justicia. Esto es un enredo. Uno. Dos, ya eso era complicado de entender. Dos, Juan Guaidó surge como presidente encargado a raíz de la Constitución. La Constitución se lo permitía. Pero la misma Constitución también dice que su periodo como diputados a la Asamblea se acababa el 5 de enero de este año. Y el problema es que ellos no fueron a una elección y no se reeligieron y no. Entonces se inventaron una fórmula de estirar esto, de estirar su mandato. Fórmula que ha sido cuestionada por mucha gente. Yo no soy abogado y mucho menos constitucionalista. Dios me libre de eso. Pero la verdad es que es confuso el tema. Fíjate que la Unión Europea ya no se refiere a Guaidó como el presidente, se refiere como el líder de la oposición. El único país hasta ahora que abiertamente ha hablado de presidente es los Estados Unidos. Entonces, pareciera lógico lo que hizo el gobierno de Panamá. Bueno, corrigen una situación que cambió. Ya no hay un gobierno legítimo. El gobierno de Panamá desconoce al gobierno de Nicolás Maduro, pero también no puede, digamos, reconocer a algo que constitucionalmente pareciera que está en un vacío. Entonces me parece lógico lo que ha hecho el gobierno de Panamá y lo van a comenzar a hacer otros países, sin duda. Eso te iba a decir, esto como que rompe el consenso de Lima, eso ya murió y cada uno va a actuar según
su óptica. No, de hecho, por ejemplo, los noruegos, el Centro de Paz de Noruega ya está en Venezuela. Entonces, estamos en un proceso, los Estados Unidos digo que estaría dispuesto a dialogar, el Grupo de Lima, el grupo de seguimiento, todos ya están dispuestos a que se llegue a un proceso de negociación. El problema es que para mí esa negociación probablemente sea un callejón sin salida, porque ¿qué le puedes ofrecer al régimen de Nicolás Maduro para que se sienta a negociar y abandone el poder? No, eventualmente le va a tomar un año en sentarse y después te va a tener sentado 3 años más y ahí va a provocar desgaste interno y cuando vean que la situación le favorece, elecciones y las ganan. Así es, así es. Pues, no son tontos, te van a usar tu mecanismo para legitimar acá. Entonces, pero siento que en los países latinoamericanos están cómodos con la situación, igual que pasa en Haití, que yo creo que mejor dejemos que se desarrolle un poco para explicarla, ¿no? Dejemos, si tenemos un par de minutos, dejemos la punta de lanza del problema. Sí, por favor. La punta de lanza es muy simple a mi manera de ver. Recuerda que hubo elecciones en 2015, hubo un montón de protestas, irregularidades, hubo que repetir la elección, fundamentalmente la elección para presidente, y el presidente solo se pudo juramentar en 2017. Ahora, 2017, el periodo dura 5 años, se supone que se termina en 2022. La argumentación de mucha gente es que la elección fue en 2016, por lo tanto el señor se le venció su periodo el día de ayer, 7 de febrero de 2021. Ese es el primer traba. La segunda traba que hay en este problema es que el presidente aplica la ley que él no quiere reconocer de que su periodo venció, pero sí la aplicó para el Parlamento y disolvió el Parlamento el año pasado, porque fue electo en 2015 y entonces su periodo terminó en 2020. Entonces, desde 2020, él viene gobernando sin Parlamento, sin primer ministro. Y la gota que derramó todo el vaso, digamos que la gente le permitió que todo eso sucediera, fueron dos elementos. Uno, por supuesto, el tema del COVID y que el país está destruido y es un país muy pobre, pero el hecho de que los crímenes y los secuestros hayan subido el 200% en los últimos 2 años ha sido terrible. Con otro agravante, que a veces parte de la violencia ha sido provocada por el Estado, ha sido provocada por los propios entes del Estado. Pero la gota que derramó el vaso fue la propuesta de referéndum para hacer en abril de este año para modificar la Constitución y permitir la reelección por 2 periodos consecutivos del presidente, cuando la propia Constitución establece que por vía de referéndum no se puede modificar la Constitución. Entonces, ahí fue donde reventó todo. Hubo mucho movimiento del Tribunal Constitucional, de ciertos políticos, de ciertos empresarios. Bueno, y el señor Moise terminó militarizando el país el día de ayer y apresando a más de 25 personas, dirigentes que se oponían a que el señor se mantuviera en el poder. Así que esa situación está en pleno desarrollo y esa situación va a estar cada día que pase, se va a poner más crítica y lamentablemente más violenta. Y en un país que ha recibido todo tipo de ayudas económicas de todos los lugares, así que lo que abunda es corrupción ahí en Haití ahora mismo. Claro, en los últimos 35 años ha habido 20 gobiernos. No, eso no se puede. Orlando Goncalves, vamos a darle seguimiento a eso y la otra semana entonces vamos a dedicarle un par de minutos más porque aquí en Panamá influye mucho el tema de Haití y también lo vamos a explicar. Un abrazo grande hasta Bogotá, Colombia y nada, seguir tus redes sociales que son. En Twitter, @Orlando Goncal. Y esta semana publicamos en La Estrella de Panamá. Así que a seguir el artículo de Orlando Goncalves este miércoles en La Estrella de Panamá, del cual vamos a conversar también la próxima semana. Un abrazo, Orlando. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual. Saludos. Son las 7:35 minutos. 7:35 minutos no. Eso es en otros países. Acá en Panamá son las 9:35 minutos. Vámonos al cambio y apenas regresemos ya está